Ahora vamos a explicar la última actividad. Bien, ya estamos al fin de la parte 2 de lógica simbólica. Recuerden, les explico de vuelta. La evaluación formativa que nosotros le hemos presentado tiene 4 partes. La parte uno, que ya la han hecho, si han llegado a esta altura, ya la han hecho, que tiene que ver con lógica como tal, lógica, que hablábamos de proposiciones, de razonamientos, de silogismos. Y la parte 2, que es esta que estamos explicando, que es de lógica simbólica, que es P y Q, P o Q, bueno, y todo lo que van a soñar después con la P y con la Q. Pero bueno, esta ha sido la parte 2. Luego van a tener la parte 3 y 4, que la parte 3 y 4 corresponden a la epistemología. Yo creo que no van a necesitar videos explicativos de la parte 3 y 4 porque la parte 3 y 4 trata de las discusiones y la filosofía, podemos decir, que hay en torno a la teoría del conocimiento, a lo que es la discusión del conocimiento científico que se ha desarrollado en nuestra historia. Epistemología significa o puede traducirse como estudio de la ciencia en sí mismo. Es una de sus tantas traducciones. Van a estudiar sobre el conocimiento científico y cómo se ha ido discutiendo entre grandes epistemólogos en nuestra historia, que han discutido el tema, digamos. Y gracias a esas discusiones es como hemos podido de alguna manera ir purificando los métodos para el progreso científico. Pero bueno, no nos adelantemos, que eso ya lo van a ver en las partes 3 y 4. Y como es bastante teórico, no van a necesitar por ahí quizás muchas explicaciones, sino que tienen que ponerse a verlo. Y tienen también, creo, unos videos ahí, tienen links de videos de YouTube ahí en las mismas partes, digamos, en las mismas hojas. Así que bueno, yo sé que les va a ir muy bien, no se preocupen. Bueno, pero ahora les explico la actividad 5, que ya es la última, y ya con esto estaríamos terminando la parte de lógica. Eh, Actividad 5. Teniendo en cuenta las siguientes proposiciones, que P es compro un libro, R es uso el señalador, Q es leo un capítulo, S es doblo la esquina de la hoja, T cuido el libro, H uso el lápiz. Si se dan cuenta, estas son proposiciones atómicas, ¿verdad? Y las vamos a representar con estas letritas. Teniendo esto en cuenta, que va a ser nuestra base principal, nuestros puntos de referencia, vamos a la actividad. Pasamos del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Acá tienen dos puntos ya hechos para que tengan como ejemplo. Si yo digo, compro un libro y leo un capítulo. Acá tengo una proposición molecular. O sea que ya tengo dos atómicas unidas. ¿Unidas por qué? Unidas por una conjunción. Y se forma una sola proposición molecular. Compro un libro y leo un capítulo. Lo primero que hago es identificar las proposiciones atómicas e identificar la conectiva que las une. ¿Cuál es la conectiva? La I. Entonces sé que va, acá ya está hecho, pero se los muestro cuál es el proceso. O sea, ya sé que va a ir la conjunción. Compro un libro. Vamos acá arriba. ¿Cuál era la letra que usábamos para comprar un libro? Compro un libro, es la P. P. Y leo un capítulo. ¿Cuál es la letra que representa leo un capítulo? Vamos acá. Leo un capítulo. Q. Q. Y acá está. P y Q. ¿Vieron qué fácil? Se pasa del lenguaje natural al lenguaje simbólico. No uso el señalador.
y cuido el libro. ¿Qué es lo primero que tengo que prestar atención acá? Primero identificar las proposiciones atómicas. ¿Cuáles son? Uso el señalador y cuido el libro. Bien, ahora ¿qué más identifico? Las conectivas que unen esas proposiciones o que afectan a esas proposiciones atómicas. Acá tengo una conectiva, la I. Y hay otra conectiva más que afecta a una de las proposiciones atómicas. ¿Cuál es? La negación, el no. Estas son las cosas que hay que prestar atención. Sé que hay una negación y que esta negación afecta solo a esta proposición. Entonces va a ser, primero me fijo que la conectiva que une es la I, es una conjunción. Ya sé que va a ir ese símbolo. Luego me fijo en esta proposición atómica cuál es la letra que la representa. Uso el señalador, buscamos. Uso el señalador, es la R. Entonces R. Cuido el libro, ¿cuál es esta? Cuido el libro, es la T. La negación, ¿a cuál afecta? A esta, uso el señalador. ¿Cuál era la uso del señalador? La R. Es negación que afecta a la R. No R. Negación. No R y T. Esto es una T, aunque no parezca. Bueno, acá lo tienen igual, ¿eh? Ahí está en el ejemplo hecho. No R y T. Y bueno, acá este lo tienen que hacer ustedes. Háganlo ustedes. Acá tienen otro, ¿no? Recuerden lo que les he enseñado. ¿Qué hago primero? Veo cuáles son las proposiciones atómicas. Cuido el libro, uso el lápiz. Después presto atención, ¿dónde están las conectivas? La conectiva que une las proposiciones atómicas, la I. ¿Hay alguna conectiva que afecte a una de las proposiciones atómicas? Sí, el no. El no, la negación está afectando a esta. Bueno, ya que más quieren, más no les puedo ayudar. Ahí ya quedan ustedes. Armar acá, fijándose acá, cuál es cuál y dónde va la negación y todo. Bueno, sé que lo van a poder hacer. Bien. Acá hay uno, acá se pone linda la lógica, acá es donde se pone linda. Acá, disculpen que me gusta, este tema me gusta obviamente, pero soy profesor de lógica. Pero bueno, acá es donde se pone linda la cuestión, porque acá es donde se empieza a complicar. Hasta ahora hemos visto cosas sencillas, pero acá es donde viene la lógica que ya se aparece más a la matemática. Si ustedes han tenido matemática, que obviamente que sí, se acuerdan de cosas como propiedades distributivas, por ejemplo. Bueno, esto se aplica mucho en lógica. Y por eso, cuando tenemos una proposición molecular así de larga, miren qué larga que es. Compro un libro y no leo un capítulo. Además, o le doblo la esquina de la hoja o uso el señalador. Fíjense qué largo que es. Y esto es toda una proposición molecular que está compuesta de proposiciones atómicas. ¿Cómo se ordena? Con paréntesis. Vamos a hacer uso de los paréntesis porque nos van a servir a ordenar bien, a modo de distribución, como se hace en la propiedad distributiva en matemática, de la misma forma, vamos a ordenar las proposiciones. ¿Cómo se ha hecho esta proposición que es P y Q, P y no Q, perdón, sería P y no Q y S O R? También se puede leer o S o R. Una forma de leerlo más completo sería P y no Q y S y o S o R, perdón. Bueno, vamos a hacer este para que vean cuál fue el proceso. Vamos a ver. Primero lo que hago es distinguir las conectivas y las proposiciones atómicas. Compro un libro, es una proposición atómica. Leo un capítulo, es otra. Estos, ¿saben qué? Se pueden fijar también en las referencias, ¿no? Que ya estaban puestas desde el principio. Entonces lo van identificando y así se ahorran, digamos, después lo que queda afuera son las conectivas. Doblo la esquina de la hoja. Uso el señalador. Ahora, ¿qué me queda? Las conectivas. ¿Cuáles son?
Tengo la I. Tengo una negación acá. Tengo un además. Y ojo con ese además. Tengo acá otra conectiva que es la O. Ese le obviamente es un artículo que se aplica para darle cohesión, digamos, a la frase, pero es simplemente una conexión lingüística, así que no le damos importancia. Tenemos acá otra O. Por lo tanto, ahí tenemos las conectivas. ¿Cuál es la conectiva acá más importante? La central. Fijémonos. Compro un libro y no leo un capítulo. Acá tengo una I. Pero acá yo estoy diciendo una sola cosa entera. Compro un libro y no leo un capítulo. Puedo decir que son dos proposiciones atómicas convertidas en una proposición molecular entera. Esto. Unido por la I, ¿verdad? Pero a esto, además, que también puede ser entendido como una conjunción porque está sumando, además. ¿Y esto para qué me sirve? Para sumar otra proposición molecular más. Entonces ya ahora paso de unir proposiciones atómicas y convertirlas en proposiciones moleculares y uno proposiciones moleculares en una gran proposición molecular. Entonces, acá, porque si yo me voy acá a lo que sigue luego de la demás, dice, ¿y cuáles son las atómicas? Le doblo la esquina de la hoja, que yo ya lo había marcado, y uso el señalador, ¿verdad? ¿Y esto por qué está unido? Esta proposición atómica, doblo la esquina de la hoja y uso el señalador, ¿con qué conectiva se une? Con la O, ¿verdad? O le doblo la esquina de la hoja o uso el señalador. Y es una conectiva exclusiva. ¿Se acuerdan? Exclusiva. No es la inclusiva. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque hay dos O. Porque primero dice, o le doblo la esquina de la hoja o uso el señalador. O sea, o es una o es la otra. Pero no son las dos a la vez. Eso me sirve para darme cuenta que hay una O primero y hay una O segunda. Es exclusiva. Esa es la que une estas dos proposiciones atómicas y las convierte en una molecular entera. Esta es una molecular entera que llega hasta acá. Y entonces tenemos una molecular entera acá y otra molecular entera acá. ¿Cómo se unen las dos? Con el además. El además es la conjunción que une, que me está diciendo que estas dos cosas van juntas. Por lo tanto, la principal conectiva es esta, que va a ser una conjunción. Entonces yo lo puedo representar, lo voy a escribir acá, en este ladito. La principal va a ser la conjunción. Ustedes ya lo tenían hecho acá, pero yo les estoy explicando el proceso, ¿verdad? Esa va a ser la principal. Voy a borrar esto para volver a escribir para que sea más limpio. Entonces teníamos que la principal era esa, que es esta de acá. La conectiva, vamos a separar otra vez. Esta era una proposición atómica, esta es otra, esta era la otra y esta era la otra. Tenemos la conectiva I, la conectiva no, que es negación, la conectiva O y esta O, que es la misma. En realidad estas dos son la misma conectiva, que me indica que al ser dos es una disyunción exclusiva. Bien. Entonces, compro un libro. ¿Cuál era? Me voy arriba y me fijo. ¿Cuál era compro un libro? Era P. Era P. Compro un libro y no leo un capítulo. Leo un capítulo. Leo un capítulo. Era Q. Y acá algo que también me va a servir, que yo se los tendría que haber indicado recién, pero se los indico ahora, es que como nosotros vimos que esto era una proposición molecular entera que se une a otra molecular entera, ya acá, para no equivocarnos, podemos separarlos por paréntesis. Le ponemos paréntesis, ya que acá tengo una conectiva que une estas dos atómicas, y acá tengo dos atómicas que se unen por esta O, por estas dos O. Entonces acá pongo otro paréntesis. Y sé que este además une ambas. Y de esa manera no me equivoco. Y esto lo paso acá, ¿ve?
Sé que tengo la principal acá y sé que acá va a ir paréntesis, que une esta P, que es compre un libro, y Q, que es lee un capítulo. Y también va a haber paréntesis acá en la que sigue, ¿no? Que le doble una esquina a la hoja y o uso el señalador, ¿no? Bien. Luego, esto está incompleto, porque dice compra un libro y no lee un capítulo. Primero, la conectiva, ¿cuál es? Que une las dos. La I es una conjunción. Sabemos que acá adentro va una I, P y Q. No lee un capítulo, es no. Una conectiva, una negación. ¿Que niega qué? Que lee un capítulo, que afecta solo a esta proposición atómica. Entonces, no Q. Acá va a quedar medio feo, pero es no Q. P y no Q. Como ven, acá está bien prolijito, P y no Q. Vamos al siguiente. O le doblo la esquina de la hoja o uso el señalador. Recuerden que hubieran dos O me significa que es disyunción exclusiva. Ya de entrada sé que es exclusiva y sé que en el medio va a ir la W. Esa W que significa disyunción exclusiva. Vamos a las variables, a las proposiciones atómicas. Doblo la esquina de la hoja. Nos fijamos arriba en las referencias. Era la S. S. Uso el señalador. Vamos arriba. ¿Cuál era? Era la R. Y de esa manera tenemos hecho el ejercicio. S o R. Sería o S o R. Esa sería la forma correcta de decirlo. Y ahí ya está hecho. Ese es el procedimiento. Háganlo despacito, con cuidado, se van fijando. Por ahí puede ser medio complicado, como no lo han hecho antes, pero bueno, van a tener que hacerlo despacio. Acá uso el lápiz o uso el señalador, por ejemplo. Yo no se los quiero resolver por completo, porque esto lo tienen que hacer ustedes, ya que no son tantos los que tienen que hacer. Pero bueno, les doy algunas pistas, recuerden de vuelta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Analizar cuáles son las proposiciones atómicas. Se fijan en la referencia ahí, que están las proposiciones con su letra. De esa manera no se van a equivocar. Uso el lápiz es una proposición atómica. Uso el señalador es otra. Y ahí que me queda la conectiva, la O y el o ambos. Recuerden que es una forma de expresar la misma conectiva. ¿Cuál es? La disyunción inclusiva. Es bastante fácil esto. Entonces sé que esta va a llevar una letra, esto va a llevar otra letra, y esta O y este O ambos son una sola disyunción, que sería la inclusiva, que va a ser esta, ¿no? Entonces va a ser la letra que uso el lápiz va a ir de este lado, y la letra que uso el señalador va a ir de este lado, y esto lo ponen acá. Ya más por ahí no los puedo ayudar. Por ahí veamos, a ver si podemos ver un poquito este, que es más complicado, pero no se los puedo resolver tampoco por completo. Solo tengan en cuenta, al igual que recién, identifican las atómicas, uso el lápiz, cuido el libro, uso el señalador, acá tenemos otra, doblo la esquina de la hoja, tenemos otra. Ahí le he puesto por arriba, pero para hacerlo más prolijo. Esas serían las atómicas, ¿no? Después tenemos que ver qué es lo más importante. Acá están las conectivas que unen. Acá hay una. Acá hay otra. Recuerden, sí, entonces. Esa es una negación, el no, que va a negar seguramente esta. Y ¿qué es lo que esto está uniendo? El además está uniendo todo esto y todo esto. Entonces, bueno, ya saben qué hacer. No les ayudo más, porque lo tienen que hacer ustedes. Luego, traducir al lenguaje natural las siguientes expresiones de la lógica proposicional utilizando las proposiciones anteriores. Fíjense que
fíjense que, que primero pasamos del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Ahora se nos pide que hagamos al revés. Pasemos del lenguaje simbólico al natural, teniendo en cuenta que sabemos qué significa Q y qué significa T, porque está acá arriba, las referencias que tenemos. ¿Ve? Acá está qué significa cada letra. Entonces el proceso es al revés. P o Q, I, R, I, perdón, o R o T. Recuerden que esto es disyunción exclusiva. Entonces lo vamos a hacer paso por paso para que entiendan cómo quedó esto. P, nos fijamos qué significaba. Compro un libro. Entonces va a ser compro un libro. Fíjense que acá yo he cometido un error. Otra vez, qué pena. Esto es porque es hacer las cosas a las apuradas. Les pido disculpas, pero acá está mal el ejemplo. Esto está muy muy mal. Esto está mal. Como yo he puesto el ejemplo acá, así que lo vamos a corregir. Vamos a esto, lo vamos a borrar. Y yo se los voy a escribir de vuelta acá en el video. Pero bueno, menos mal que... Bueno, es el ejemplo, igual es un error tonto igual. O se los dejo así también para que vean cuál es el error. A ver, vamos a ver. Yo voy a escribirlo acá. Acá abajo les voy a escribir cómo debe ir. Porque tenemos una disyunción exclusiva acá, entonces es o P o Q. P significa compro un libro, entonces como es o P o Q, recuerden, disyunción exclusiva, o P o Q sería o primero, porque es o P o Q, o la P significa compro un libro, o compro un libro, o, y ahí viene la Q. La Q es leo un capítulo, o leo un capítulo. Y ahora, ahí, yo ya hice esta primera parte. Luego, recuerden que cuando estaba separado por paréntesis, esta conjunción puede ser representada por el además, coma, además. Y ahora hago la otra parte. R significa uso el señalador, pero ojo, hay una disyunción exclusiva otra vez. Como es exclusiva la disyunción, sabemos que empieza por O, porque es o R o T. O de vuelta, va primero. R. Uso el señalador, o uso el señalador, o, y acá voy a tener que poner acá, porque no me va a alcanzar el espacio. A ver. Ahí está. O, ¿cuál era la T? Cuido el libro. Entonces me queda al final. O compro un libro o leo un capítulo. Además, o uso el señalador o cuido el libro. Así es como nos queda esta. Y el error que yo cometí acá es que yo puse, en vez de que esto yo debo haber pensado, porque esto lo he hecho rápido, en que era una conjunción. ¿Ven? Entonces esta ahí era la que no iba. Acá iba una O y acá iba una O. O leo un libro, o compro un libro, o leo un capítulo. Además, o uso el señalador, o cuido el libro. Pero bueno, al menos nos sirvió para reconstruir completamente la traducción y así explicársela. Entonces, ahora tienen que hacer estas. Acá, recuerden, acá hay una conjunción. Es la T. ¿Qué significaba la T? Cuido el libro. Entonces,
escriben acá. Cuido el libro. Después, ¿qué es lo que hay? Una conjunción. Cuido el libro y... ¿Por qué va ahí? Ustedes ahí eligen la que sea más conveniente. Esto lo pueden, porque también tienen varias opciones. En algunos casos tienen varias opciones. Pero por ahí la más simple hace que quede más fácil y que quede bien. ¿No? Cuido el libro y... No Q. ¿Qué era Q? Leo un capítulo. Pero ojo, no Q. No Q. ¿Qué está faltando? Esa negación a cuál afecta. Afecta solo a la Q. A leer un capítulo. Y no leo un capítulo. Y así, bueno, los otros dos háganlo ustedes. Y con eso hemos llegado al final de esta parte 2. Los he ayudado bastante, me doy cuenta, pero también con el teniendo en cuenta de que esto ustedes deberían aprenderlo en clase y practicando muchas veces, porque esto es con práctica, cosa que no, en esta forma que se está haciendo, no, digamos que han tenido que hacerlo ustedes, bueno, no tendrían el tiempo suficiente para hacerlo. Y mi interés de explicárselos tanto y de explicarles y de ayudarlos incluso en los ejercicios ha sido de que lo comprendan, en pos de que no han tenido ese tiempo de práctica, que por ahí es el usual. Al menos que en esta ayuda ustedes entiendan en qué consiste estas representaciones de la lógica simbólica. Eso sería todo. Y bueno, y les deseo mucha suerte y espero que les vaya muy bien, digamos, también con la parte 3 y la parte 4, que es sobre epistemología. Bueno, yo voy a añadir, si, en cuanto pueda, voy a añadir algunos videitos, un videito tal vez, o dos, donde explique más sobre las tablas de verdad, sobre las fórmulas que se pueden usar, pero yo creo que con lo que les he dado, creo que va a ser suficiente. Hasta luego, que estén muy bien y mucha suerte. Les va a ir muy bien, estoy seguro.